Buen día, mi nombre es Oscar Naranjo y junto con mi compañero Abel Santana miraremos desde la perspectiva de los estudiantes del primero, segundo, tercero y quinto semestre a través de su conocimiento empírico que tengan respecto a diversos casos que se presentan en los ejercicios de los MB, MBZ y Z, de acuerdo a la ley de 526 del 2000, el cual tiene unos pasos estipulados con los cuales se debe regir ante la ley. Si un MB, MBZ se encuentra ante un caso en el cual no tiene los conocimientos pertinentes para poder afrontarlo, ¿qué debe hacer? Debe remitirlo a un colega que tenga los conocimientos necesarios para tratar el caso. Se supone que remitir a un profesional que tenga las capacidades para realizar dicho procedimiento. Cuando el veterinario no tiene esos conocimientos, lo pertinente es pasarle un caso a una persona que sí los tenga para que él lo pueda abordar de la mejor manera y el animal no sufra. Pues no atender pacientes. Lo correcto que se debería hacer es llamar a un colega para que le ayude con el caso clínico. Se debe primero revisar, enfocar qué puede tener el paciente y después así abordarlo y tratar de darle solución a la enfermedad que tiene el paciente, ayudarlo. No debe actuar sobre eso, debe investigar y adquirir conocimiento sobre el tema. Pues dependiendo del caso, si es un caso que le puede dar tiempo para buscar información o buscar un médico veterinario que tenga la experiencia, hacerlo, y si es de urgencia, pues yo creo que actuar sobre los conocimientos que Se debe remitir a un colega o otro médico profesional que tenga los conocimientos y que tenga los materiales o los medios de ayuda clínica para afrontar el caso. Se debe dirigir a entidades del Estado, que es el ICA, o entidades sin ánimo de lucro, como son los animalistas. Primera pregunta, los estudiantes respondieron desde sus conocimientos empíricos, algunas muy certeras, pero asimismo otras exentas de la realidad. Algunos estudiantes expresaban que lo correcto, en el caso de presentarse un caso de estos, lo correcto era no proceder. Otros estudiantes expresaron que lo correcto en un caso de estos era remitir el paciente junto con el cliente a un colega que sí tuviera los conocimientos pertinentes para poder afrontarlo. Algunos estudiantes de MBZ expresaron que lo correcto en un caso de estos era llamar a un colega hasta la clínica o hasta el aposento donde se estuviera haciendo la consulta, que sí contara con los conocimientos necesarios para poder afrontar ese tipo de casos. Un estudiante expresó que lo correcto en un caso de estos era, en el momento de la consulta, que no se tuvieran los conocimientos necesarios para poder afrontarlos, era buscar la información y adquirir los conocimientos en el momento para poder afrontarlo. Asimismo, el profesor expresó que lo correcto en un caso de estos era dirigirse a las entidades pertinentes, dígase ICA o entidades de salud en Barranca Bermeja. Si en el ejercicio de la profesión un MB, MBZ o Z se encuentra en un caso ante una enfermedad de interés zoonótico, ¿qué es lo correcto que debe realizar? primero aplicar normas de bioseguridad y luego remitir el caso a las entidades encargadas de esto. No, ni idea. ¿Sabes si Manejar este animal con todas las normas de bioseguridad posibles para evitar el contacto o la transmisión de las enfermedades. Utilizar los materiales necesarios para poder afrontar el caso. Debe proceder al animal sacrificándolo porque la enfermedad puede afectar a la población. Primero que todo, tratar de hacer muestra de sangre o tratar de buscar qué puede ser esa enfermedad, y si es una enfermedad de riesgo zoonótico como ejemplo PPC o algo por el estilo, llamar al instituto encargado como indica. buscar la manera de que eso no perjudique al ser humano? Buscar las entidades de salud. Dar informe al ICA y a las organizaciones de salud. Lo mismo, a entidades del Estado como el ICA y la Secretaría de Salud. Una pregunta que consistía en responder en un caso que se presente una enfermedad de interés zoonótico, ¿qué es lo correcto que debe hacerse? Respecto a cómo se debe proseguir, algunos estudiantes expresaron que lo correcto era dirigirse a las entidades, dígase ICA o entidades de salud, que tienen las bases necesarias para poder proseguir con la bioseguridad en esos debidos casos. Los estudiantes expresaron que lo correcto en un caso de esto era afrontarlo en MB, MBZ, y a raíz de eso tomar él mismo las normas de bioseguridad y de sanidad para poder controlar el ambiente y tener exenta de la sociedad esta enfermedad de interés zoonótico.
Respecto a la tercera pregunta, que consistía en que ¿cuándo es correcto proseguir con los métodos de eutanasia?, los estudiantes del Instituto Universitario de La Paz y el docente expresaron lo siguiente. Primero, cuando el animal se encuentre en una etapa terminal, cuando haya perdido un órgano vital, cuando haya perdido un miembro anatómico o en dado caso cuando presenta agresividad y sea un peligro. Cuando ya se está viendo que el animal ya está sufriendo o la calidad ya de vida del animal está en riesgo, está en juego la integridad del animal. Cuando el animal no es capaz de sobrevivir por sus propios medios, cuando el animal está sufriendo y no se tiene un proceso por el cual se pueda sacar de esa enfermedad, entonces ya se debe aplicar eutanasia para que este animalito pues va a morir. Cuando un animal, no tiene cura. Cuando se encuentra en un caso con un animal que ya no tiene posibilidades de seguir viviendo o ya tiene arruinada la vida del animal. Cuando un paciente ya no tiene, por así decirlo, salvación, en pocas palabras, para no hacerle que el paciente gaste más o que no sufra más el paciente. Cuando el animal está causando daños a la sociedad, está muy enfermo y no tiene, digamos, recuperación. Cuando el paciente no tiene condiciones de vida. La eutanasia es correcto utilizarla cuando el animal ya no tiene posibilidad de vida o no tiene calidad de vida. Con esto evitamos el sufrimiento, le damos una muerte más apropiada al animal. Cuando no tenga otra alternativa de mejoramiento animal. Respecto a esta pregunta, los estudiantes respondieron y las respuestas fueron muy similares. Todos concretaron que se podía presentar la eutanasia cuando el animal estaba en etapas terminales, cuando ya el animal prácticamente no tenía cura. Y un estudiante desde el empirismo expresó que lo correcto era realizarse cuando el animal estuviera en etapas terminales, cuando el animal hubiera presentado pérdida anatómica de un miembro, asimismo la deficiencia de un órgano. También se podía presentar el caso cuando ese animal es un peligro para la sociedad y por ende debe aplicarse esto. A lo largo del video se denotó cierta correlación entre lo que expresa la Ley 576 del 2000 y lo que expresaban los diversos estudiantes y el docente a lo largo del video. A pesar de basarse en el empirismo para dar sus respuestas y no tener los conocimientos previos, se observó esta correlación, observándose una cierta similitud en lo que está expresado en la ley y lo que expresaron ellos. Hicieron anteriormente a lo largo del video, se tomaron como punto de referencia a raíz de la Ley 576 del 2000, la cual rige a los médicos veterinarios, médicos veterinarios y zootecnistas a lo largo del territorio colombiano. La primera pregunta tuvo como base y punto de referencia el artículo 35 de este Código de Ética. La segunda pregunta tuvo como base y se sacó del artículo 18 del Código de Ética de Convescol. Y asimismo se puede encontrar como punto de referencia para la tercera pregunta el artículo 19 junto con sus dos parágrafos.